momento le estaba diciendo a André y a Pilar que pues la dinámica de la mesa está diseñada para que haya una presentación de 5 minutos por parte de cada uno de ustedes, en el que se haga como la que se haga una síntesis de la idea de la ponencia, y pues les estaba diciendo, sin embargo, que podríamos tratar de extender esos 5 minutos un poco más para que no se sientan afanados y pues no tengan que correr explicando la idea, sino que puedan tomarse como un poco más de tiempo para explicar tanto su propuesta como la conexión con las ideas de compromiso y distanciamiento de Norbert Elias. Como esta es una mesa mixta y pues André es brasileño, su ponencia estará en portugués, entonces les pido a todos, y también trataré yo de hacerlo, hablar despacio, como lo más despacio que podamos, para que sea comprensible para todas las personas, como de habla en castellano o de habla en portugués, las ideas de los demás, y podamos como debatirlas una vez terminen las presentaciones. Les invito a las personas del público que nos acompañan a hacer preguntas a través del chat, preguntas que yo recogeré, y también a su vez invito pues a los ponentes a que si tienen preguntas para los compañeros de la mesa las hagan con toda confianza. Entonces voy a presentar brevemente a los ponentes, si pudieran prender sus cámaras para que las personas que nos acompañan los vean mientras hacemos la presentación, y luego les doy paso para que iniciemos la mesa. Entonces, nos acompañan hoy André Oliveira Costa. Él es psicoanalista, máster en filosofía, tiene un doctorado en educación y un postdoctorado en humanidades, y es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre y miembro de la Fundación Norbert Elias. Nos presentará una ponencia llamada Norbert Elias and Psychoanalysis, Involvements and Detachments. Ok. Luego está la ponencia de Paula Lorena Mogollón y Robinson Andrés Rodríguez Estupiñán. Paula Lorena es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia de la Universidad de los Andes, con investigaciones relacionadas con historia de la infancia, familia y educación. Actualmente realiza su tesis de pregrado en lingüística en la Universidad Nacional de Colombia, con una investigación etnolingüística sobre las nociones especiales en lengua y CUN. Y Robinson Andrés es licenciado en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás, magíster en Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo y maestrante en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Facultad de Filosofía y Teología de la Fundación Universitaria San Alfonso, miembro de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española. Luego de su trayectoria se ha especializado en el estudio de la filosofía práctica, con énfasis en la crítica de la razón práctica de Kant y la filosofía moderna. Asimismo, adelanta estudios sobre historia intelectual y pensamiento filosófico en el siglo XX en Colombia. Y ellos presentarán una ponencia llamada Aportes a la balanza de compromiso y distanciamiento a la crítica de la razón práctica moderna. Finalmente tenemos a Pilar Londoño Pérez, quien es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia y licenciada en Psicología y Pedagogía, especialista en Pedagogía y magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene experiencia en el sector educativo como docente, asesora e investigadora, específicamente experiencia relacionada con formación docente, formación en Sociología de la Educación y diseño curricular, que nos presentará una ponencia titulada Comprometidos o distanciados, un análisis sobre la investigación en educación. Entonces, bueno, como les decía, podemos empezar en este orden, y creo que lo ideal sería que las ponencias, como las intervenciones, tuvieran un tiempo de entre 10 y 15 minutos, si les parece bien. Creo que eso también nos da luego como nos deja un tiempito para debatir, si no nos demoramos tanto. Pero pues bueno, siéntanse tranquilos, yo voy a estar de todos modos tomando el tiempo. Pues la idea es que alcancemos como a debatir luego de las ponencias. Entonces, Andrés, si puedes presentarnos. Muchas gracias. Bom dia a todos, bom dia, Laura, obrigado a Laura, a coordenação do evento. Eu vou falar, peço licença para falar em português. Eu estou aqui no Brasil, na cidade de Porto Alegre.
E eu preparei uma apresentação um pouquinho mais extensa do que eu gostaria, mas vou tentar me controlar e qualquer coisa, a Laura, por favor, me avise do tempo. Também vou tentar ler e compartilhar aqui a tela com vocês. Eu ainda não testei isso, primeira vez, então quero ver se eu consigo. E como é o texto em português, creio que fica mais fácil de vocês poderem acompanhar. Tá tudo bem? Consegue ler? Alguém pode me dar um ok? Sí, está todo bien, lo vemos bien, ok. Tá bom. Obrigado. Então vou começar. Norbert Elias e a psicanálise, envolvimentos e distanciamentos. A influência da psicanálise de Sigmund Freud na obra de Norbert Elias foi abertamente reconhecida pelo próprio sociólogo, como ele mesmo chegou a reconhecer em algumas de suas obras, em algumas de suas entrevistas. Sem Freud, eu não teria podido escrever o que eu escrevi. Sua teoria foi essencial para meus trabalhos e todos os seus conceitos. Eu, supereu, libido, são para mim muito familiares. E, entre as obras individuais que exerceram uma influência sobre mim, eu só poderia dizer verdadeiramente a obra de Freud. Lembramos aqui que o último trabalho produzido por Elias, ainda em vida, foi um estudo crítico sobre alguns fundamentos da psicanálise freudiana, publicado como O Conceito Freudiano de Sociedade e Mais Além. Dessa forma, é possível admitir que a relação entre Elias e Freud foi marcada por traços de ambiguidade. O sociólogo se voltou para os principais conceitos freudianos para, desde o início de sua pesquisa, elaborar sua tese sobre o processo civilizador. Por outro lado, ele não se furtou a tecer críticas à psicanálise enquanto pensamento derivado do paradigma da ciência moderna. Neste trabalho, os termos envolvimento e distanciamento ou alienação, como é traduzido em português, servem como operadores metodológicos que possibilitam compreender os movimentos de aproximação e afastamento de Elias ao pensamento de Freud. Por envolvimento, consideramos o compromisso e a implicação do pesquisador com seu objeto de estudo e análise. Sua direção lança os interesses do indivíduo à apropriação de um determinado tema, sustentando o enredamento do desejo de Elias sobre o pensamento de Freud. Por distanciamento, entendemos o afastamento de concepções padronizadas e das emoções implicadas nos fatos, para melhor conhecê-los, sem deixar-se afetar por promessas utópicas e conclusões idealizadas. O distanciamento é o movimento que permite Norbert Elias ir além da obra de Freud, revendo seus conceitos fundamentais e produzindo conhecimentos inéditos e inovadores. Algumas das críticas de Elias à psicanálise afirmam que a teoria do inconsciente permanece na antinomia entre indivíduo e sociedade, e fazem referência ao valor universal e ahistórico de um determinado tipo de estrutura de personalidade. Como resultado, Freud não teria considerado as transformações e as mudanças a longo prazo das estruturas sociais e seus efeitos sobre a formação das estruturas psíquicas. Ao identificar os limites da psicanálise, Elias quis ir além de Freud, para melhor reconhecer as transformações que afetaram o desenvolvimento da personalidade humana. Para Elias, a economia psíquica tinha que ser aprendida historicamente, conforme as transformações sociais, de modo que a psicogênese estivesse intimamente relacionada com a sociogênese. Ora, sem adentrar nos pormenores das ideias de Freud, é possível afirmar que textos como Totem e Tabu, Psicologia das Massas e Análise do Eu, Mal-Estar na Cultura e O Homem Moisés e a Religião Monoteísta são investigações freudianas que, no objetivo de ultrapassar o dualismo entre indivíduo e sociedade, pensam o indivíduo em imbricação com a sociedade, concluindo também que as instituições sociais são como formações do inconsciente. As instituições sociais, dessa forma, carregam consigo as ambivalências de amor e ódio, transmitindo os restos pulsionais que não se inscrevem nos laços sociais. Pode-se dizer, portanto, que tanto para Elias quanto para Freud, indivíduo e sociedade são duas faces de uma mesma moeda.
As pesquisas de Norbert Elias sobre o processo civilizador aderem a uma metodologia próxima ao método clínico da psicanálise de investigação dos sintomas psíquicos. Elas se voltam para temas que não se mostram de forma evidente aos olhos de qualquer pesquisador, já que, em princípio, não seriam dignos de interesse científico. Não se preocupam com grandes revoluções históricas e sociais, mas com pequenas mudanças ordinárias. Não dão destaques para novas teorias sociológicas e filosóficas, mas para manuais de etiqueta, livros de literatura e de poesia. Não se resumem à discussão de conceitos e ideias, mas se lançam para os hábitos da vida cotidiana dos indivíduos. As investigações de Freud em relação à psique humana colocaram em evidência a natureza processual do desenvolvimento da criança, interiorizando regras de comportamento através da formação de instâncias psíquicas como o superego. A teorização de Elias, baseando-se nas proposições da psicanálise, buscou compreender por que e como, de acordo com as diferentes épocas e sociedade, os indivíduos se constituem em grupos, formando as diferentes imagens de eu e de nós. Nesse sentido, nos remetemos ao trabalho de Elias, Mudanças na Balança Nós-Eu, onde lá ele afirma: não há identidade eu sem identidade nós. Tudo que varia são dos termos na balança eu-nós, o padrão da relação eu-nós. A tradição de um grupo exige a manutenção de um certo grau de coesão e estabilidade, que se volta aos indivíduos na forma de regras e obrigações, para adequar seus comportamentos e seus afetos, para não permitir desvios do que se é esperado por todos os membros do grupo. Surgem então mecanismos reguladores do nós, que vão se transformando em autorregulações e que vão construindo hábitos em cada um dos participantes. A direção das transformações sociais caminha das coerções externas em autocoerções. Dessa forma, a balança entre a identidade nós e a identidade eu pende fortemente para a identidade eu. O processo de formação dos estados possibilita o desenvolvimento da diferenciação dos indivíduos dentro de uma organização na qual todos deveriam estar regulados pelos mesmos direitos. Contudo, nos estados ditatoriais, afirma Elias, a possibilidade de individualização de cada um torna-se restrita. Diz Elias, especialmente na vida pública, o controle externo supera amplamente o autocontrole do indivíduo, que muitas vezes é jogado de volta na esfera privada. Com o monopólio da informação, da educação, dos direitos de associação e de reunião, o espaço de liberdade diminui ou é completamente invadido pelo próprio Estado. Inversamente, então, a balança entre a identidade eu e a identidade nós pende para a identidade nós. Se Freud mostrou que os indivíduos revelam suas neuroses através dos sintomas e dos sonhos, Norbert Elias foi além e demonstrou que também os hábitos e os costumes inscrevem inconscientemente, sem que se saiba, os lugares singulares que cada indivíduo ocupa dentro das relações sociais. Sintomas, sonhos e hábitos articulam a singularidade de cada um dentro das relações sociais. Para Elias, os hábitos são o solo de onde brotam as características pessoais de um indivíduo, e eles diferenciam os indivíduos dos demais membros da sociedade. Os hábitos são, na palavra do sociólogo, um estilo mais ou menos individual, algo que poderia ser chamado de grafia individual inconfundível que brota da escrita social. Sabemos de nossos hábitos, mas não sabemos o que eles transmitem e não sabemos por que repetimos, assim como sabemos de nossos sonhos e de nossos sintomas, mas não sabemos o que eles nos dizem e por que os repetimos. Conforme a jornalista Charlotte Berard, em seu livro Sonhos no Terceiro Reich, os sonhos podem expressar tanto o alinhamento e adaptação ao totalitarismo, onde o indivíduo se apaga no coletivo, mas também pode expressar espaço de liberdade, de criação e de resistência. É possível encontrar nos sonhos dos indivíduos formas de resistência da identidade eu, ao empuxo da totalização da identidade nós. No contexto de sonhos produzidos durante o Estado nazista, em uma atmosfera da indiferença total, que é produzida pela coerção e sufoca o espaço público,
Os sonhos refletem a posição do indivíduo na esfera pública através dos elementos de sua vida cotidiana. Atualmente, se não vivemos tempos totalitários, como historicamente presenciamos em épocas não tão remotas, vivemos tempos de rupturas democráticas, de violências sociais contra grupos minoritários, de destruição climática pela destruição de nossas florestas. Tempos de pandemias, de descaso com ciência e as universidades, de negacionismo e de fake news. Estamos marcados por angústias e medos diários, por incertezas sobre o nosso futuro e descréditos em nossos políticos, que ao invés de nos cuidar e nos proteger, nos ameaçam com as retiradas de direitos. Intolerâncias do governo, reduções de liberdades, perda do valor de palavra, são marcas que indicam proximidades com políticas fascistas. Diante deste cenário, junto a um grupo de 7 psicanalistas brasileiros, coletamos desde o início da pandemia no Brasil, em março de 2020, mais de 1.200 sonhos, sonhados pelas mais diversas pessoas em todo o país, de todos os gêneros e idades, em um projeto intitulado Inventário dos Sonhos. Trago o relato de 3 sonhos recolhidos pelo projeto Inventário dos Sonhos para pensarmos os espaços de liberdade, de criação e de abertura, a pluralidade em um tempo em que a política é a da desumanização do outro, da banalização da morte, do apagamento da singularidade. Quando o peso da própria realidade torna-se insuportável, a verdade se liberta nas formas de resistência do sonhar, antecipando em alguns momentos o pesadelo da própria realidade por vir. Os sonhos, mais do que leituras de inconscientes individuais, nos mostram o inconsciente da sociedade, sustentando a possibilidade de reler as bases conceituais de Freud, desde Norbert Elias. O primeiro sonho, relatado por uma mulher de 38 anos e sonhado poucos dias depois do antepresidente Jair Bolsonaro, dias depois que o antepresidente Jair Bolsonaro desacreditava sobre o potencial mortífero do coronavírus ao declarar à imprensa que para 90% da população isso vai ser uma gripezinha ou nada, no dia 8 de abril o Brasil registrava o total de 822 mortes e tínhamos o seguinte relato de sonho. Voltava para casa e no caminho o carro que dirigia estragou. Abandonei o carro e segui caminhando, descobrindo um caminho alternativo que atravessava parte do terreno de uma indústria que chamam de usina. No caminho encontro grupos de animais mortos. Ao me aproximar da casa, vejo 2 pessoas ajoelhadas, rezando em frente à minha casa. Penso que são meus vizinhos, não saberei como agir em relação a eles. Da rua, percebo que meu companheiro havia feito mudanças na casa. Pintura no quarto, plantas penduradas do lado de fora. A casa está mais próxima da rua e mais exposta, sendo possível ver da rua o interior da casa. A análise de um sonho não deve abrir mão das associações que o sonhador produz a respeito do material onírico. No caso deste sonho, sua interpretação se anuncia no desdobramento das associações da própria sonhadora. Penso que o sonho traz o assombro com a imagem das pessoas rezando ajoelhadas nas calçadas e a dificuldade de entender quem é o sujeito que está ali ajoelhado, pois ao chegar em casa, essas pessoas eram como pedras, não tinha como falar com elas. O local por onde volto caminhando é uma indústria do ramo alimentício, que tem trabalhadores distribuídos em turnos que cobrem as 24 horas do dia. Então é um lugar que nunca para, um símbolo de produção. Associei também com usina, com a usina nuclear, que com o desastre em Chernobyl, produziu um tipo de adoecimento e sofrimento que foi negado e desacreditado por algum tempo. E a questão da casa estar visível da rua talvez diga de uma vida, que ainda que se passe mais dentro da casa, nunca esteve tão vigiada, monitorada. O desvio de um carro-governo, que quebra no meio do caminho, leva a sonhadora a trilhar e a rever suas direções. O descaso com a natureza na morte de animais, a distância com os vizinhos, que rezam como estátuas inacessíveis sem que se saiba quem são.
os efeitos de uma vida dedicada ao trabalho e à produção que nunca para, alienando os indivíduos de suas próprias existências. Um vírus mortífero que mostra que sua radioatividade, como em Chernobyl, é mais do que um desastre natural, mas produto da negação e da destruição desse desgoverno, que produz doenças, sofrimentos e mortes. Um desgoverno que invade, anula e destrói casas e vidas de pessoas que recusam a serem indiferentes a ele. O segundo sonho que trago para pensar os efeitos da ruptura da relação entre indivíduo e sociedade, quando o Estado atropela os indivíduos com a sua necropolítica, instituindo a banalização da morte, aconteceu no dia 23 de maio, quando o Brasil contava com 22.165 mortes. Uma mulher com 48 anos de idade sonhou. Sonhei que tinha uma loja de doces, que eram feitos com carne humana. Eu vendia muito e doava também. E falei para o meu primo que ia baixar o preço pela metade. Ele disse, não é hora de baixar. Você tem muitos clientes que pagam sem reclamar. Era normal o fato de ser feito com carne humana. Acordei chocada. Principalmente porque fazia uma semana, mais ou menos, que tenho sonhado vários sonhos, sempre dando comida a alguém. Parodiando a cantora Elza Soares, no Brasil, a carne mais barata do mercado é a carne humana. E se for negra, ainda mais barata, conforme a indicação de pesquisas que mostram maior número de mortes por coronavírus em populações pobres, negras e de periferias. O valor do doce de carne humana cai pela metade, quando a abertura do mercado duplica o número de mortes. O sonho é o guardião do sono, mas também é pelos sonhos que conseguimos ultrapassar as possibilidades de elaboração da consciência. Sonhar é uma forma de cuidar de nossa saúde mental. Sonhar é criar possibilidades, é escapar das opressões, construir futuros, abrir saídas. O sonho traz o testemunho de um trauma e repete disfarçadamente a situação traumática da dor. Assim também acontece com as crianças. Para finalizar, o relato de um sonho de um menino de 3 anos de idade. Fui para a escola, sozinho a pé, sem a mamãe, e cheguei na escola chorando, e com a mochila de carrinhos. A professora estava na porta da escola, e os amiguinhos estavam chegando. A insegurança de um tempo no qual não nos sentimos protegidos aparece no choro da criança, que sem sua mãe, vai para a escola sozinha, mas é recebido pela professora ao mesmo tempo que chegam os amigos. A saudade de ir para a escola, rever sua professora e seus amigos, enfrenta o peso de estarmos sozinhos e desprotegidos. O sonho revive lembranças que talvez nunca aconteceram, com a esperança de que o pesadelo da realidade se torne uma realidade sonhada. É isso, a situação. Obrigado, Laura, obrigado a todos. Muchas gracias, André, por tu presentación. Si tienen, por favor, preguntas de el público, ponerlas en el chat y yo las voy recogiendo, y si no, bueno, proponemos unas al final. De pronto, si Paula, Lorena y Robinson inician su presentación para que podamos ir siguiendo. Vale, voy a compartir pantalla también. Bueno, no sé si la otra persona deba dejar de compartirla o... Andrés, ¿tú podrías dejar de compartir tu pantalla? Perdão. Tá bem? Fica bem? Terminou? Tá bem. Tá bom, Tudo bem. desculpa. Obrigada. Un momento. Un momento, por favor. Ahora está acá. ¿Me confirma si ya se ve? Sí, lo estamos viendo. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. El día de hoy, mi compañero Robinson Andrés Rodríguez y yo vamos a presentar una ponencia titulada Aportes de la balanza, compromiso y distanciamiento a la crítica de la razón práctica moderna. ¿Cuál es la idea con esta propuesta? Es una propuesta que surgió pues de reflexiones y conversaciones, y es
el problema de que en la modernidad surge la autoconciencia de que el mundo, en parte, y las acciones sobre el mundo no se fundan en una fuerza inmanente o Dios o en el instinto animal, sino que la conducta humana se fundar y, digamos, sobre ciertas acciones. Y en la filosofía moderna, pues esto va hacia la filosofía práctica de Kant o hacia el sentimiento moral de Hume. La idea de hoy es analizar cómo estos filósofos estaban entendiendo la conducta humana, cómo la estaban fundando, cómo entendían que funcionaban, incluso cómo querían que funcionara, para también analizarla desde el pensamiento eliasiano, especialmente desde compromiso y distanciamiento, ya que compromiso y distanciamiento nos permiten entender también la forma de conocer del ser humano y cómo se funda la conducta humana, no en términos prescriptivistas, como vamos a hacer, como vamos a ver qué hace la filosofía moderna, sino también en unos términos de grados que nos permiten comprender la conducta humana no en dos polos opuestos, sino en términos de grados. Entonces, en esta medida, la ponencia, o bueno, esta presentación se va a dividir en dos partes. Una primera parte en la que mi compañero nos va a explicar cómo funciona el pensamiento moderno de estos dos filósofos y lo vamos a ir reflexionando a la luz del pensamiento eliasiano en compromiso y distanciamiento. Entonces, te cedo la palabra. Muy buenos días a todos de nuevo. Pues básicamente con Kant y con Hume vamos a encontrar una disyuntiva, una confrontación fuerte y aparentemente contradictoria entre la postulación de un sentimiento moral que es fundador y puede motivar la acción moral y la presunción de que la razón, en este caso la razón pura práctica, puede fundar en contraparte con el sentimiento toda acción moral posible y legitimar una ley universal para todos los hombres. Para comenzar, pues Kant, en una idea para una historia universal en clave cosmopolita, contempla que en el hilo conductor de la historia, todas las disposiciones naturales de una criatura están destinadas a desarrollarse con arreglo a un fin. En el caso del hombre, el ser humano, como única criatura de la cual se puede presumir razón, se amplían las reglas que restringen la voluntad a la fuerza del instinto animal, delegando su perfección y existencia a la autonomía de sí mismo y a su propia inteligencia. Cita el propio Kant: la naturaleza ha querido que el hombre extraiga por completo de sí mismo todo aquello que sobrepasa la estructuración mecánica de su existencia animal y que no participe de otra que la que él mismo, libre y distinto, se halla en medio de la propia razón. Lo que nos lleva, en palabras de Dux, a una autocomprensión de la modernidad en que el hombre depende para su sobrevivencia de la creación constructiva de un mundo y de las formas prácticas de sus propios medios de subsistencia. Es decir, un sujeto moderno que da cuenta del mundo que construye él mismo y no depende de fuerzas inmanentes o de la naturaleza entendida esta como los instintos. A partir de lo anterior, un problema fundamental para el pensamiento moderno es el examen de las acciones y la conducta conforme a una disposición moral fundada, no por la fuerza del instinto como ya hemos referido ni Dios, sino por una suerte de razón, una razón práctica o un sentimiento moral fruto de la relación y convergencia de intereses en torno a un ordenamiento social. Dos posturas que suponen que la razón o el instinto moral pueden ser hechos psíquicos aislados o independientes que tienen una existencia inmutable y disponible para todos los seres humanos independientemente de su sociedad y cultura. Estamos hablando de un hombre universal, un sujeto trascendental, un sujeto abstracto que existe en un lugar sobre la cual caben las consideraciones de un sentimiento inmanente sobre las acciones y sus afecciones o una razón que puede fundar y puede legitimar la construcción de máximas con miras a un imperativo categórico. Hume considera que la razón se limita a establecer relaciones entre hechos, pero por sí misma no puede motivar ni afectar las motivaciones de la acción moral, ya que la especulación racional ignora la inmediatez de la sensibilidad y las disposiciones afectivas a las que está inclinado todo sujeto, sin necesaria reflexión racional. Podríamos a lo sumo, dirá David Hume, racionalmente dar orden causal a las exposiciones, a los fenómenos que se nos presentan ante nosotros, pero bajo ninguna circunstancia la razón bastaría para fundar la praxis humana. Entonces nos encontramos con una contradicción o un debate sobre cuál es la función de esta razón, pero ninguno de los dos filósofos evidentemente deslegitima o elimina el ejercicio racional, sino da razones o argumenta sobre su función.
Para Hume, todo sentimiento de censura o aprobación que pueda referir a un objeto depende del sentimiento moral en el sujeto y no de alguna cualidad intrínseca en observado, ya que así como el calor y el frío no son cualidades del objeto en sí mismas, el vicio y la virtud son también percepciones de la mente, es decir, una sensación producto de la contemplación de una acción, y de esa manera el sujeto atribuye dichas cualidades a los actos según su propia experiencia, según su propia afección. El sujeto depende de la sensibilidad que al sentimiento para encontrar en él mismo la aprobación y desaprobación de las acciones. Según este sentimiento moral que le es común a todo el género humano, o sea, la propensión a ser afectado y sentir de alguna forma una empatía, en palabras de Smith, tener un sujeto o una percepción hipotética sobre las acciones de otros, y dando lugar a una especulación moral que puede enseñarnos nuestro deber mediante las representaciones adecuadas de fealdad y vicio, de belleza y la virtud, engendrar en nosotros los hábitos que nos llevan a rechazar el uno y el otro. Es una presunción de que podemos ser afectados, podemos sentir una empatía, podemos ser un observador imparcial sobre las acciones que pueden presumir algunos efectos en razón a unas consideraciones sociales que pueden formular virtudes sociales, en palabras de Hume, conforme lo cual vamos ordenando nuestras disposiciones o decisiones. En contraste con Hume, Kant atribuye el placer y displacer, esto en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, no necesariamente en la crítica a la razón práctica, que la censura de la aprobación a la facultad de desear. De hecho, Kant reconoce esta facultad de desear, esa afección sobre los sentimientos, pero a diferencia de Hume no piensa que pueda fundar el sentimiento, aunque sí lo pueda inclinar. Entonces, en este sentido, él concede a la facultad de desear la receptividad de estas al sentimiento. Se llama sentimiento, dirá Kant, a la capacidad de experimentar placer o desagrado en virtud de una representación. No obstante, el placer y el displacer no son causa del deseo, como lo sería en Hume, sino un efecto del mismo, de manera que estos no expresan absolutamente nada del objeto, sino únicamente una referencia al sujeto, tal y como puede concluirse en Hume. Sin embargo, la receptividad de las representaciones no contiene más que el efecto de las representaciones del objeto y por sí mismas no pueden indicar las consecuencias y motivo de la acción. El sentimiento tan solo puede reaccionar, mas no fundar a la acción moral, ya que este depende del movimiento de la sensibilidad para atribuir al contenido de sus juicios alguna noción moral que, no obstante, depende del contenido de esta misma receptividad, pero no es fundada por ella. Para Kant la razón es y debe ser la única condición sobre la cual cae la posibilidad de la moral. Contempla sobre el uso práctico de la razón, él contempla varios usos, estamos hablando de un uso instrumental, un uso práctico y un uso práctico que está directamente relacionado con las acciones o máximas que disponen juicios morales e imperativos categóricos relacionados con la felicidad y la pureza, una ley moral universal objetada mediante esta razón, directa oposición con el supuesto de una moral que pueda derivarse de la causalidad natural, más que un determinado de causas que impide todo posible estudio sobre los motivos. No subordina el juicio moral al sentimiento moral, pues este, como todos los juicios fundados en la mera experiencia, puede conllevar en el inadvertido curso de la sensibilidad al error e impide toda posible universalización de una ley moral, sin la cual se corre el riesgo de caer en un circunstancialismo exagerado que impida, entre otras cosas, distinguir genuinamente entre acciones morales e inmorales. La moral no puede desenvolverse en el plano del sentimiento moral, así como tampoco puede referir a los objetos de la experiencia. Debe ser en cambio motivada y fundada por la razón pura. En ambos autores, o en estas dos tradiciones que ejemplifican posteriormente el idealismo alemán y el positivismo inglés, pues lo que notamos evidentemente es que hay una propensión por qué aspecto desde la subjetividad humana puede fundar o inclinar la proyección y construcción de principios o morales que pueden afectar las costumbres y la manera en que se desarrollan o se tienen juicios sobre la conducta de uno mismo y del otro. No obstante, lo primero que comenzamos a nosotros a notar es que se trata de operaciones subjetivas que primero intentan discriminar o marginar todo lo que refiere al instinto animal. Cuando hablamos de sentimiento no estamos hablando directamente de las reacciones o afecciones directas sobre los fenómenos del mundo, sino consideramos la capacidad que tenemos para tener empatía en relación a una estructura social conforme a un orden y de acuerdo a ello actuar. Entonces, la diferencia de la identidad surge sobre qué es lo que realmente funda, aquello que yo siento como persona sobre lo cual puedo tener una representación de lo feo, de lo vicioso, de lo virtuoso, y de acuerdo a ello seguir un orden de conducta,
o por el contrario, una razón que funda mediante unas máximas que puedo posibilitar mediante un proceso de reflexión y de entendimiento universalizado de acuerdo con mis facultades racionales, según lo cual pues estoy pensando en una categoría pura, un imperativo categórico, ajeno a toda voluntad de mi sensibilidad o toda inclinación afectiva que pueda ser común para un sujeto universal, y de esa manera poder postular una forma conductual según la cual los seres humanos podamos actuar de acuerdo a principios morales que sean comunes, sean adecuados y ante todo pues sean verdaderos y universales. Puedes continuar, Lorena. Entonces, bueno, lo que nosotros podemos ver de este pensamiento es que aunque haya dos formas aparentemente distintas de guiar la conducta humana, una que sería como el pensamiento racional y la otra el sentimiento moral, ambas posturas son un poco prescriptivistas porque ambas posturas nos hablan de cómo sería deseable que se guiara la conducta humana. Entonces, en primer lugar, es más prescriptivista que realista. Y como nos decía Robinson, pues ambas posturas quieren universalizar la del ser humano para actuar guiados por uno de las dos maneras. Entonces, en esta medida, lo que nosotros vemos es que no existe una capacidad de comprender otras estructuras de la personalidad, otras mentalidades, pues se asume que en toda condición humana ya existen las mismas estructuras de conocimiento desarrolladas en las sociedades modernas. Entonces, es un pensamiento que en sí mismo ya pierde un poco de historicidad. Algo que, digamos, en esta medida la reflexión de la conducta humana en la construcción del mundo social, el darse cuenta que el ser humano pues tiene una agencia, que no está guiado solo por el instinto o por una fuerza inmanente, es un aporte, pero también caen en separar, digamos, lo racional tajantemente de lo que puede ser instintivo, o la reflexión de lo que puede ser instintivo, creándose dos polos opuestos y además también irreconciliable. Y aquí es donde entra Elías, pues porque Elías nos propone un entendimiento diferente de la conducta humana, de cómo conducirse, pero también de cómo conocer, y esta pues no está determinada por opuestos absolutos, sino por dos impulsos con los cuales nos relacionamos con la naturaleza no humana, con nosotros mismos y con los otros seres humanos, y pues estas son impulsos o aproximaciones más comprometidas o distanciadas que se expresan en términos de grados y no comunidades psíquicas aisladas e independientes, lo que quiere decir que se guíen solo en términos de distanciamiento o compromiso, que son los términos que Elías nos da. Compromiso entendido como un comportamiento guiado por un escaso dominio emocional, en el que se buscan explicar los fenómenos de una manera que proporcione una rápida satisfacción emocional. Distanciamiento como un mayor dominio de las pasiones propias frente a los objetos y también el poder esperar para una respuesta. Entonces no queremos decir de ninguna manera que estas propuestas de Elías, estas propuestas teóricas, perdón, tengo un problema con mi computador, sean comparables con lo que propusieron Kant y Hume, porque no son equiparables, porque como vemos Kant y Hume los ponen como opuestos, no como términos de grados, pero aquí sí queremos decir que estos filósofos se pensaron dos maneras de acercarse a los fenómenos. No obstante, como lo decía, ni la razón ni el sentimiento ni el sentimiento moral pueden suscribirse a la comprensión del compromiso y el distanciamiento, ya que ambas pretenden de algún modo asentarse en opuestos frente a lo que denominan instinto, e ignoran la existencia de un continuum entre actitudes comprometidas y distanciadas, aunque ambas sean formas distintas de acercarse a los fenómenos. En esta medida, algo que también queríamos decir es que algo que Kant y Hume no tienen en cuenta, pues es cómo pueden haber impulsos diferentes, en este caso comprometidos o distanciados, dependiendo de las circunstancias en las que los sujetos se encuentran. Lo que queremos decir es cómo influencian las situaciones de seguridad y de peligro en estos impulsos. La postura racionalista kantiana y la postura empirista de Hume no contemplan la relación que existe entre el nivel de dominio del ser humano frente a los objetos y la capacidad de tomar una actitud más comprometida o distanciada. Lo anterior, pues a mayor sensación de peligro, mayor incapacidad para adquirir dominio sobre los fenómenos, una mayor intensidad emocional y por tanto un mayor grado de compromiso que no permite un distanciamiento reflexivo, y esto no se expresa solo en términos del sino también pues en términos sociales. Entonces, una universalización no solo pues en términos de
históricos, como porque se ponen las condiciones de la modernidad para toda la historia, sino también pues de toda situación posible, porque se supone que en todas las situaciones podríamos actuar impulsados de una u otra manera. A modo de conclusión, es evidente que la comprensión de la conducta humana de Kant y Hume propendían por una regulación de los instintos, bien sea por medio del ejercicio de la razón o por medio de una reflexión de la conducta basada en la aprobación o desaprobación social, la utilidad o inutilidad respecto a sus efectos, es decir, que en ambos casos se comprendía y sobre todo se deseaba una conducta humana que podríamos considerar más distanciada, pero que comprendía la reflexión como un ejercicio aislado e independiente de los instintos. Además, el debate entre ambos pretende volver inoperante a su opuesto, o sea, el otro no tiene lugar, en este caso, pues el instinto, que es como ellos lo llaman. Para Hume la razón no es suficiente para guiar la conducta y para Kant no lo son los sentimientos morales. No obstante, ambas posturas apuntan a un entendimiento similar de la conducta humana, en tanto se pretenden principios modernos universalizables, ahistóricos y que no contemplan cómo las situaciones de escaso dominio sobre los fenómenos conducen a un mayor compromiso emocional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula Lorena, muchas gracias, Robinson, por su presentación. Invito nuevamente a las personas del público a hacerles preguntas. Ya tenemos 2 preguntas muy interesantes para André. Entonces, seguiré recogiendo las preguntas que hayan ahora para Paula Lorena y Robinson. Y Pilar, si puedes comenzar tu presentación, por favor. Bueno, ahí ya pueden ver la presentación. Sí, la vemos. Ok. Vale, entonces, comprometidos o distanciados, un análisis sobre la investigación en la educación es resultado, o más bien deriva de un proceso de investigación que estoy haciendo para optar por el título de Magíster en Educación. Básicamente, lo que sucedió aquí fue, bueno, a partir del análisis que se hizo de aproximadamente 50 trabajos de grado, que se desarrollaron durante el 2012 y el 2019 en la maestría en educación. Bueno, se tomó como todos esos planteamientos que Elías propone en compromiso y distanciamiento para poder dar cuenta, bueno, como de esa, primero hacer un análisis de esos textos y en segunda instancia daban cuenta Aló. Yo no sé si ahí me escuchan, lo que pasa es que en este momento estoy teniendo problemas con la conexión. Te dejamos de escuchar un instante, pero ya te estamos escuchando. Ah, perfecto. Bueno, entonces decía que básicamente con los planteamientos que Elías propone en su texto Compromiso y Distanciamiento, pues se hizo este análisis de estos trabajos de grado, fundamentalmente tomando un poco como toda esta estructura teórica que Elías plantea allí para dar cuenta del desarrollo social del conocimiento, básicamente de cómo a lo largo de la historia los seres humanos hemos tenido herramientas para poder tener relaciones con el mundo, ya sean más distanciadas o ya sean más comprometidas. Y pues específicamente este análisis que Elías hace allí sobre cómo el conocimiento científico a lo largo de la historia básicamente empieza a desarrollarse desde unas posturas mucho más distanciadas. Todo este análisis que él hace allí sobre cómo ha sido el desarrollo de las ciencias naturales y también de cómo ha sido el desarrollo de las ciencias sociales, pues básicamente se tornan en la base a partir de la cual se hace este análisis de estos documentos que sirvieron como material empírico. Entonces, básicamente, ¿en qué consistió este trabajo? A partir de esos planteamientos de Elías, como les mencionaba, sobre este desarrollo que hace la ciencia en relación de la manera como empieza a conocer el mundo y empieza pues, a asumirse desde una manera más distanciada, fue posible tener como 4 criterios de análisis para hacer como esta revisión de las tesis que fueron como el material empírico de este ejercicio.
Entonces, a la luz de estos planteamientos salieron estos 4 criterios que tenemos aquí en pantalla. El primero, identificación con el fenómeno. Básicamente, este criterio alude a este grado de cercanía que la persona que investiga puede tener en relación con aquello que investiga. Y básicamente, este criterio da cuenta de este análisis que hace Elías en relación al estado que las ciencias sociales han tenido o tienen actualmente, digamos, en esta posibilidad de estar más distanciados o no de los fenómenos de los que se ocupa. Básicamente en el texto Elías va a señalar cómo en las ciencias naturales ha sucedido que, bueno, se ha logrado un mayor distanciamiento, una comprensión mucho menos antropocéntrica de lo que pasa con la naturaleza, pero en las ciencias sociales esto ha sido un poco, pues, digamos que no hemos llegado a ese punto, no hemos logrado estar allí, dado que pues, se nos hace más difícil en tanto pues, las ciencias sociales se ocupan de estos fenómenos en los que el mismo investigador hace parte. Entonces, digamos que resulta ser un aspecto aún complejo para las sociales. El segundo criterio, pragmática, da cuenta como de ese uso instrumental de la teoría y de la metodología de una disciplina, de cómo este acervo que cada una de las disciplinas y la ciencia en su conjunto ha logrado desarrollar, pero que no se utiliza de una manera que dé cuenta de ese seguimiento de las reglas o de esa lógica de la ciencia, sino que se utiliza más de una manera pragmática y de una manera instrumental. El tercer criterio, autonomía relativa, da cuenta de esa exclusión de valores y de intereses propios de otros campos diferentes al campo científico que podrían estar eventualmente incidiendo en ese proceso de generación de conocimiento, en esas relaciones que se construyen con el mundo. En este texto Elías también va a ser muy explícito en señalar que a lo largo de su desarrollo, la ciencia ha logrado de una u otra manera generar este grado de autonomía relativa. Vemos que en este proceso de generación de conocimiento, lo que hace la ciencia justamente es intentar que estos intereses o estos deseos o estas expectativas que otros campos como la política, la religión u otros diferentes, pues puedan tener en ese proceso de generación de conocimiento, pues reconociendo que esto otro que viene a ser externo, pues un poco como que desvirtúa o degenera el valor cognitivo de lo que pueda producir la ciencia. Y un cuarto criterio, gramática de la disciplina, aludiría entonces bueno, al uso de metodologías y de teorías, pues siguiendo todas las reglas del campo científico y de una disciplina como tal. Digamos que aquí este criterio estaría muy en contraposición al criterio B. Entonces, una vez establecidos estos 4 criterios, fue posible hacer una combinación de estos para que a la luz de ellos se pudiera hacer análisis de estos trabajos que sirvieron como material empírico. Entonces, viendo como las posibilidades que habría allí de combinar estos criterios, básicamente salen estos 4 conjuntos. Entonces, a continuación voy a explicar pues, uno por uno. Entonces, el primer criterio o el primer conjunto de criterios tiene que ver con la identificación con el fenómeno y la pragmática de la disciplina. Básicamente, a la luz de este conjunto de criterios y analizando los trabajos que sirvieron de material empírico, pues fue posible identificar que los trabajos que se podían clasificar un poco en este conjunto presentaban las siguientes características. Pues primero, era muy evidente una cercanía del investigador con ese fenómeno que buscaba conocer, y básicamente desde esa cercanía que se tenía con ese fenómeno, desde allí se construía un discurso a propósito de ese problema de investigación. Y básicamente esta construcción de este discurso estaba principalmente basado en la experiencia y en la percepción de que quien investigaba tenía sobre aquello que iba a investigar. Entonces era muy común en estos trabajos encontrar cómo sus autores daban cuenta de un discurso que ellos construían desde lo que en su cotidianidad percibían sobre ese fenómeno o experimentaban sobre ese fenómeno. En este sentido, ese discurso que se genera a partir de una experiencia deriva un poco en darle en que prime la voz de
el investigador, pero también la voz de estos otros actores que tenían alguna relación con este fenómeno que se iba a estudiar. Entonces, básicamente lo que sucedía allí era que era esta voz la que se consideraba como una fuente principal de producción de conocimiento. Digamos que un poco aquí lo que sucedía era que se relegaba el papel de la teoría o de otras fuentes, y lo que venía a ser fundamental era poder pues escuchar a los actores involucrados en el fenómeno, como estas son tesis que se dan en el ámbito educativo, generalmente pues a otros profesores, a los mismos estudiantes o a las familias, y pues lo otro, digamos que quedaba como en un segundo plano. ¿Qué sucedía con esto? Que a partir de este discurso que los investigadores generaban sobre ese fenómeno y lo que también se podía armar a partir de la voz de estos otros actores, ya lo que sucedía era que en esa lógica de la investigación, la teoría y la metodología servían más bien como una estructura que validaba ese discurso que se construía sobre el fenómeno. ¿Qué pasaba allí específicamente? A nivel de lo teórico, lo que se podía evidenciar en estos trabajos era que los autores tomaban extractos de diferentes autores, también de otros trabajos de grado, y estos extractos básicamente lo que hacían era validar esto que el autor ya había, el autor de la investigación ya había escrito a propósito de ese fenómeno que estaba investigando. Entonces era una afirmación del autor seguido de varios segmentos que algo tenían que decir a propósito de esto que él ya había dicho inicialmente a propósito del fenómeno que estaba estudiando. Entonces, digamos que aquí esta comprensión del fenómeno no estaba dada desde una base teórica, sino que al contrario, digamos que la teoría más bien estaba aquí, era subordinada un poco como a dar validez a este discurso que quien investiga crea a propósito de lo que investiga. En ese sentido, bueno, también era posible evidenciar cómo las metodologías de investigación no respondían un poco a esa coherencia con el objeto de estudio, con una disciplina en particular, sino que se utilizaban un poco como a modo de algo que se pudiera seleccionar para validar eso que el investigador estaba pues ya desde un inicio aseverando sobre el fenómeno que estudiaba. Entonces era muy frecuente encontrar cómo estas metodologías principalmente respondían a enfoques, a técnicas, a instrumentos, pues uno que pudiera darle relevancia a esta voz de los actores. Entonces es muy común encontrar en estas investigaciones el uso de entrevistas, encuestas, pero también es muy frecuente encontrar cómo este uso de los instrumentos de investigación y de las técnicas de investigación se ponían un poco en la línea de buscar generar una aparente rigurosidad y una sistematicidad a través de la cuantificación de los datos. Entonces, eran investigaciones donde se utilizaban entrevistas y encuestas, y el resultado de la aplicación de estos dos instrumentos siempre derivaba en una cuantificación de cuántas entrevistas, qué porcentaje de personas respondieron estas cosas, en la graficación de estos datos, y con ello pues digamos que se buscaba generar allí un poco como este aparente distanciamiento y también este aparente rigurosidad, un poco bajo la comprensión de lo cuantitativo pues va a ser mucho más exacto y más preciso que lo cualitativo. Entonces, básicamente estas eran como las principales características de los documentos que se pudieron clasificar en relación a este conjunto de criterios, de la identificación del fenómeno y de la pragmática de la disciplina. En un segundo conjunto de criterios, el de pragmática de la disciplina y autonomía relativa, se encontraron varios trabajos que cumplían básicamente estas características. A diferencia del caso anterior, aquí la distancia en relación con aquello que se investigaba era mucho mayor. Digamos que era posible identificar un mayor distanciamiento con esto que se buscaba investigar. Digamos que era más evidente cómo no estaban estas investigaciones motivadas por un deseo, por una expectativa del investigador, sino que había allí, digamos, otra manera de aproximarse al fenómeno, que respondía más como a la lógica pues de las disciplinas. Y bueno, digamos que aquí hay una cuestión en particular. Esta posibilidad de distanciamiento con el fenómeno
básicamente un poco como que podría atribuirse a que la mayoría de estos trabajos eran trabajos que, si bien se ocupaban del campo de la educación, lo hacían desde disciplinas como la biología, la física. Entonces, digamos que si tomamos en cuenta esto que Elías menciona sobre el desarrollo que las ciencias naturales han tenido a lo largo de la historia y su capacidad de lograr un mayor distanciamiento con los fenómenos, pues un poco, digamos que estos trabajos respondían a esa lógica. Y pues por ello, digamos que este nivel de compromiso no era tan marcado, sino todo lo contrario. Sin embargo, a pesar de que en estos trabajos la distancia con el fenómeno pues era un poco mayor, el uso de la teoría y de las metodologías seguía siendo muy similar a lo que sucedía en el primer caso. Digamos que de igual manera había, digamos, un uso indiscriminado de recontextualización de autores, de teorías que, digamos que tras una mirada juiciosa, pues una poco tendría que ver con la otra, pero digamos que servían era para validar eso que el investigador un poco trataba de explicar a propósito de ese fenómeno que estaba estudiando. Y de la misma manera, digamos que las metodologías aquí no estaban, digamos, en línea con la teoría o con el objeto de estudio, sino que básicamente tenían como uso principal la posibilidad de cuantificar la información y pues de generar como este aparente distanciamiento que daba como también una apariencia de sistematicidad y rigurosidad. En un tercer conjunto, donde están los criterios A y D, identificación con el fenómeno y gramática de la disciplina, no se encontraron trabajos que pudieran clasificarse en esta categoría, en este conjunto de criterios. Sin embargo, digamos un poco pensando como en esos trabajos, en las características que los trabajos que se pudieran clasificar aquí deberían tener, estamos hablando de trabajos pues que, bueno, primero hicieran un uso de la teoría según las reglas del campo científico y de la disciplina, que de la misma manera el uso de las metodologías también estuviera acorde a este acervo teórico y pues al objeto de estudio, y que en ese sentido pues permitieran la construcción de conocimiento más adecuado y pertinente. Sin embargo, pues digamos que en estas investigaciones aún es posible ver un poco como ese grado de compromiso que el investigador guarda con el objeto que busca conocer. Y pues en este caso en particular, Elías en su texto hace relación, por ejemplo, a la sociología que se desarrollaba a finales del siglo XIX y a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en donde señala como autores reconocidos en el campo, si bien hacían un desarrollo investigativo muy importante que pues claramente dieron muchas luces para la comprensión de varios fenómenos sociales, aún se lograba ver allí un atisbo de ese compromiso con esos fenómenos que buscaban investigar, digamos también con un interés de encaminar esas investigaciones hacia puntos específicos de lo que a ellos les preocupaba o bueno, que era de su interés. Finalmente, en el cuarto conjunto, en donde se unen los criterios de autonomía relativa y gramática de la disciplina, digamos que pues aquí tampoco se encontraron trabajos que pudieran clasificarse allí, pero sin embargo este sería como el panorama que Elías propone que las ciencias sociales deberían avanzar hacia allá, ¿no? Digamos, investigaciones en donde hay un mayor distanciamiento respecto a los fenómenos que se estudian, en donde hay una exclusión de los valores propios, donde hay exclusión de valores de campos externos al científico, en donde el uso de la teoría y la metodología pues termina siendo un poco más coherente entre sí y con el objeto de estudio, y que por esta línea pues también es posible la construcción de conocimiento más adecuado y pertinente, pues a propósito de los fenómenos sociales y humanos. Entonces básicamente este es el conjunto de 4 categorías, por decirlo de alguna manera, que sirvieron como lente para poder hacer análisis de estos trabajos de grado. Aquí hay una cosa importante y es, si volvemos acá, pensando como en esta idea que Elías propone de la imposibilidad de un compromiso absoluto y de un distanciamiento absoluto, pero en el que puede constituir los límites de un tramo en el que nos movemos constantemente los humanos y las sociedades,
si pudiésemos ubicar estos 4 criterios en ese plano, A y B estarían más hacia el lado del compromiso y C y D más hacia el lado del distanciamiento. Entonces, Pilar, disculpa, te interrumpo. Dime. ¿Podrías acelerar un poco que ya llevas 20 minutos? Ok. Bueno, entonces básicamente tras este análisis surgen un poco como las siguientes consideraciones o el siguiente balance. En estos trabajos de investigación sobre el ámbito educativo resulta muy frecuente encontrar como una relación muy particular en relación con el saber disciplinar y con la investigación. Entonces, básicamente, esta relación está dada por un uso instrumental del saber disciplinar, que como lo decía anteriormente, pues a lo que lleva es como a la validación de posturas personales, pero no a una comprensión de estos fenómenos. Básicamente también se privilegia el uso de fuentes teóricas, pero en un contexto recontextualizado, ¿sí? En donde, nuevamente, están orientadas a validar ese discurso que el investigador pues, ha hecho inicialmente sobre el fenómeno que quiere estudiar o que busca estudiar. Y en relación con la investigación, básicamente la investigación está concebida más como un medio de solucionar problemas de la vida escolar y no como un medio para comprender los fenómenos que pasan en el ámbito educativo. Entonces, esto hace que básicamente la investigación se vuelva un proceso que se realiza de una manera lineal, que sigue un paso a paso, que busca cumplir con unos ítems de unos formatos que pues, están ya como muy establecidos en el ámbito académico, y con ello, pues digamos que emular un poco como esa rigurosidad o esa sistematicidad que se atribuye como al método científico. Y básicamente entonces la investigación está más dada como por una práctica de seguir un paso a paso y no como una posibilidad de comprender y aproximarse a los fenómenos que suceden en el ámbito educativo. Ya para concluir, entonces, luego de este análisis, ¿qué pasa? Digamos, con qué estar comprometidos y con qué estar distanciados. Básicamente, la idea es que el compromiso del investigador en la investigación en el ámbito educativo pues sea principalmente con un saber disciplinar. Como les decía, pues digamos que esa relación con el saber disciplinar está fragmentada. Entonces, la idea sería poderse comprometer con ese deseo de saber, con ese deseo de comprender, y pues que eso lleve pues a realizar un trabajo riguroso de apropiar teorías y metodologías que permitan esa comprensión mucho más distanciada sobre los fenómenos. Y también pues claramente que haya un compromiso con esa comprensión más adecuada y pertinente pues de los fenómenos del ámbito educativo. En contraposición, pues el distanciamiento estaría relacionado con los fenómenos a conocer. Digamos que en el ámbito educativo puede haber todo un ejercicio en el que nos podamos desligar un poco o distanciar de estos fenómenos para poderlos comprender mejor, y pues que en ese ejercicio o en ese esfuerzo de comprender esos fenómenos del ámbito educativo podamos distanciarnos de esos vínculos, de esos intereses, de esos deseos que que pueden interferir en ese conocimiento pues de los fenómenos que suceden en el ámbito escolar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Tenemos apenas 25 minuticos para preguntas. Sí, ya hay unas preguntas para Paula, Lorena y para Robinson. Entonces también voy a recoger las preguntas para Pilar. Y mientras tanto, entonces vamos haciéndole las preguntas a André. André, tienes 2 preguntas del público. Si pudieras responderlas como en 5 minutos para poder hacer las otras, estaría muy bien. Magda Sarat te pregunta, ella quisiera que hablaras sobre la relación entre hábitos e inconsciente, teniendo en cuenta que la perspectiva que tenemos de hábitos es un aprendizaje pragmático de acciones cotidianas. Y Celio Juvenal te pregunta, los sueños para el psicoanálisis son siempre individuales. ¿Cómo sería posible extender un sueño personal a una situación social? Entonces, si pudieras responder estas 2 preguntas en 5 minutos, estaría muy bien. Gracias.
Obrigado, então, pela Magda e o Célio, pelas perguntas. Eu acho que elas são realmente fundamentais para o meu trabalho. No caso da pergunta da Magda, eu acho que, pelo menos essa é a minha leitura do Elias e do conceito de hábito, que o Elias não teria desenvolvido esse conceito se não fosse o inconsciente como Freud desenvolveu. Eles, então, são conceitos muito interligados. E eu concordo com você que quando diz que o hábito é um aprendizado pragmático de ações cotidianas, mas esse aprendizado, como a gente vê nas descrições de Elias, ele se torna um aprendizado autorregulado. As pessoas, elas começam a controlar os seus próprios comportamentos. E aí o Elias utiliza um conceito freudiano muito importante, que é o de supereu, superego, que é o superego inconsciente, nesse caso, que organiza e controla, organiza as pulsões, os desejos e controla os nossos comportamentos, né? Então, nas obras iniciais de Elias, por exemplo, o Processo Civilizador e a Sociedade de Corte, a gente vê que os manuais eles de etiqueta e eles serviam como formas externas de controlar e de instaurar hábitos nos indivíduos, mas esses hábitos eles foram inscritos psiquicamente de forma inconsciente e transmitidos eles inconscientemente, a ponto de que nós repetimos eles. Eu acho que essa é a grande questão que eles colocam, né? Nós repetimos esses hábitos sem saber por quê. Quer dizer, reproduzindo certas distinções de classes sociais, certos conflitos de sociedade nos nossos comportamentos, sem que a gente saiba o porquê. Então, de uma perspectiva geral, eu encaminharia essa resposta da pergunta da Magda. No Célio, eu acho que realmente é uma questão que a gente se coloca atualmente, poder estender os sonhos para uma situação social não foi uma formulação do Freud. O Freud, quando escreveu a interpretação dos sonhos, ele estava buscando compreender os processos psíquicos dos indivíduos, né? Claro que de uma maneira geral, de uma maneira lógica, né, para todos os indivíduos. Mas como diz essa jornalista, né, que escreveu um livro que eu acabei citando, Os Sonhos no Terceiro Reich, que eu acho que é uma referência muito interessante, né? Ela não é uma psicanalista, mas ela tem uma formulação muito boa, que ela diz que os sonhos atuam como sismógrafos no interior da pessoa de acontecimentos políticos externos. Eu não sei se em espanhol a palavra sismógrafo vale, mas sismógrafos são aqueles aparelhos que medem os terremotos, Sí, né? Se a Terra treme, Andrés, tá sí. bom. Que bom, que bom. Es la São misma palabra, sí. Tá bom, que bom, então. Movem os tremores de terra, né? Ou o que vai vir como um tremor de terra, né? Eles, inclusive, antecipam os terremotos. E os sonhos, eles aparecem de uma maneira muito forte nessas situações em que a sociedade ela está tremendo, né? Sonhos de Auschwitz, como essa autora fez, sonhos da ditadura brasileira. Existem muitos trabalhos com torturados na ditadura brasileira que sonharam, sonhos no apartheid na África do Sul, enfim, uma série de sonhos em que há um colapso social e o indivíduo representa isso de uma forma, claro, individual, com suas questões. Então a gente não está ali com o sonhador, né, propriamente. Quem trabalha com clínica pode fazer isso, mas quando o relato ele é encaminhado ou registrado para outra pessoa, ele também é algo que dá uma dimensão do social, de um conteúdo social, né? Então, por isso que eu quis trazer alguns sonhos para mostrar que os sonhos também são como sintomas, também são sociais, não só individuais. E isso é uma elaboração que eu acho que o Elias contribui, por isso que eu penso, né, para reler o Freud, fazer o Freud avançar na sua obra, e não só se limitar ao que o Freud disse. De maneira geral, é isso. Agradeço os dois por não ter passado do tempo. Obrigado, Andrés. Bueno, veo una pregunta para Paula Lorena y Robinson. Es una pregunta como un poco más personal.
sobre las motivaciones de su investigación. Luis Ángel Andrade les pregunta cuáles son las razones que en su investigación los llevan a abordar a Elías desde una perspectiva filosófica de tipo trascendental. ¿Su formación es filosófica o son sociólogos con inquietudes filosóficas? Y yo quisiera complementar esta pregunta, como ustedes están haciendo una comparación entre dos posturas filosóficas que, como dijeron bien, tienen como una intención universalista en los principios de explicación del comportamiento y de la acción moral, la de Kant y la de Hume, y pues hacen como el contraste con la propuesta de Elías, que sería pues como una propuesta un poco más procesual de la comprensión del comportamiento y la acción humana y del desarrollo del conocimiento. Y entonces quisiera preguntarles cómo en este marco de esta comparación que proponen, cuál es como la importancia que ustedes ven como de la transición entre Kant y Hume a Elías, de superar las visiones estáticas del ser humano, o si creen más bien que ambas cosas son como complementarias y se pueden ubicar en el mismo plano. Listo, ¿ya me escuchan? Listo. Pues básicamente, pues, ven mi caso y acá complementando con Lorena, que es historiadora, pues por una formación, un interés filosófico en torno justamente a un objeto en particular que es pues el desarrollo práctico, ético de la reflexión en torno a la moral, y bajo esta consideración, pues una de las perspectivas que podemos identificar con Elías es la prefiguración que ambas posturas, pese a la distancia entre el sentimiento moral y la razón práctica, pues figuran un distanciamiento que no obstante configura una manera de pensar la conducta humana y su formación. Quizá no está incluido dentro de la ponencia, que no era el caso concreto, pero esto tiene consecuencias o tiene elementos prácticos que aún hoy son visibles, entre ellos pues la configuración de una formación ciudadana con base en autonomía, la libertad, la consideración de una mayoría de edad con base en una razón que pueda postular principios morales de conducta que puedan dar lugar a juicios sobre ellas, a su vez consideraciones en torno al derecho, como puede ser lo de que él sea una teoría pura del derecho que pueda considerar dentro de un espacio jurídico una forma racional de dar juicios sobre la conducta y la relevancia de ciertas acciones, y a su vez una forma de considerar los aspectos más relevantes en términos universales y globales de una comunidad global que pueda alcanzar mediante una acción comunicativa racional principios prácticos, entre otras cosas, porque yo no sé si hacía parte de la intervención de Luis, no se trata tanto de una razón instrumental basada pues en la acción o una teoría de la acción racional o de la elección racional, sino que configura también una forma de proceder en torno a ciertos aspectos que van más allá de la universalización trascendental. Bajo esta consideración no hay que olvidar que desde Kant o desde Hume se parte de un ejercicio subjetivo de maximización de ciertas conductas, una máxima que puede generalizarse en un principio moral universalizable para todos, y por ello mismo pues tenemos que ubicar, y creo que uno de los grandes aportes debería buscar ese sujeto bajo unas consideraciones históricas, culturales y sociales concretas, según las cuales no van a ser las mismas consideraciones o los mismos efectos universalizables. Hablamos quizás de dos poblaciones o comunidades humanas, una ilustrada que propende por una razón, una mirada más distanciada a la conducta, y otra que evidentemente no va a tener esa posibilidad en torno a sus condiciones y afecciones particulares. Entonces, sobre esas postulados se propenden incluso modelos pedagógicos según los cuales se puede proyectar una formación para la autonomía y la libertad, proyección que va integrada pues a sectores de la sociedad que no necesariamente tienen esas mismas inquietudes y preocupaciones, pero que propenden justamente por esa formación ciudadana. Entonces, bajo esta consideración, creo que lo que unen las dos teorías es justamente la preocupación sobre la conducta humana, y más allá de una reflexión abstracta sobre las construcciones de juicios morales, nos enfrentamos justamente frente a consideraciones pragmáticas sobre la forma en que se debe educar y se debe propender por una conducta de acuerdo a intereses que pueden ser de carácter universal o intereses conforme a virtudes sociales socialmente conjuradas, pero mediante un distanciamiento y formulación o aislamiento de cierto tipo de distintas afecciones
Entonces creo que hablar desde el punto de vista de Elías contribuye evidentemente no solo a ampliar el espectro de estudios sobre el pensamiento moderno, sino la manera como se están entendiendo incluso proyectos de ilustración o de modernización en la actualidad, proyectos como, pues yo recuerdo ahorita como el de Adela Cortina o Guillermo Hoyos acá en Colombia, que hablan de una educación sobre la ciudadanía que postula justamente una reflexión racional, una formación de la autonomía con base en los preceptos que hemos expuesto. A mí me gustaría complementar, si entiendo bien las preguntas de Luis Ángel Andrade, es decir, como que por lo menos mi pretensión, y creo que la de Robinson tampoco, fue integrar a Elías dentro del pensamiento filosófico, digamos, moderno, y yo recuerdo que en mi trayectoria intelectual, pues Elías tiene varias y muchas críticas a la filosofía idealista y demás, sino pensar en ambas cosas, como ya lo dijo Robinson, como una manera de entender cómo es la conducta humana, que fue un poco lo que Laura Tatiana expuso ahorita. Nosotros estábamos analizando pues parte del pensamiento moderno sobre cómo están entendiendo la conducta humana y mirar pues también cómo lo que propone Elías pues quita estas divisiones tajantes entre las propuestas que cada uno de los autores tiene sobre cómo es la conducta humana. En esta medida, pues como ya lo dijo Robinson, la propuesta de Elías nos parece que es más histórica, más procesual, más realista, no solo prescriptivista, pero no pretende como inscribir a Elías dentro del debate filosófico o igualarlo, digamos. Y lo otro, tal vez siendo un poco repetitiva, es que aunque estemos mirando pensamiento moderno, Kant y Hume, esto no se quedó atrás, sino que de hecho son las bases para otras cosas que se han hecho en la actualidad, por ejemplo, en lo que estaba diciendo Robinson de la teoría del derecho. Entonces, en esta medida sentimos que no es como un debate o un asunto que ya esté completado, sino que de hecho en la sociedad actual sigue habiendo un poco esta idea de que no, la idea de que hay grados de compromiso y distanciamiento no está suficientemente difundida, sino que hay muchas personas que siguen teorizando en base a que la razón es como trascendental, que es absoluta y que incluso es opuesta o tajantemente como a otros impulsos emocionales. Entonces también iba un poco por ahí lo que quería responder. Y gracias por tus preguntas. Muchas gracias, Paula, Lorena y Robinson. Veo, para Pilar quisiera hacerle una pregunta y es, bueno, pues nos has presentado unas categorías muy claras en relación con la categorización que hace Elías de compromiso y distanciamiento, y pues tu conclusión es que las investigaciones en educación tienen como un grado de compromiso muy alto o más alto del que se esperaría o sería deseable para investigaciones científicas en ciencias sociales o pues en cualquier ámbito, pero pues tú te has referido en particular a las ciencias sociales. Y quisiera preguntarte cuál es como ya hablaste un poco de eso, de esa primera parte de la pregunta, que es cuál crees que es como por qué es importante reemplazar este compromiso personal por un compromiso disciplinar, que es como la parte final a la que llegas, que no, pues intentas hacer la síntesis de que la idea no es encontrar investigaciones completamente distanciadas, sino distanciadas de un compromiso personal. Entonces quisiera como que de pronto profundizaras un poco más en por qué es importante reemplazar ese compromiso personal por uno disciplinar y disciplinario científico. No sé si haces una distinción ahí, pero pues eso sería interesante de saber. Y quisiera preguntarte si tienes alguna idea de cómo esta transformación puede fomentarse en el ámbito de la educación en particular. Ok, bueno, gracias por tus preguntas. Bueno, respecto a la primera, básicamente porque la educación se ha convertido como en un ámbito de bastante intervención y no de comprensión. Digamos que históricamente, si podemos ver la educación en un panorama general, esos problemas de los que siempre se han señalado han permanecido. Y digamos que un poco eso alude como a esta falta de comprensión, digamos que subordinada a una necesidad de intervención.
Digamos que básicamente a partir de estas investigaciones queda esta sensación de, bueno, la educación se ha convertido más en un ámbito de intervenir, en donde la investigación se vuelve más como un medio para resolver problemas de la vida escolar, pero no para entender como tal los fenómenos que constituyen este ámbito, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido sería importante un poco como generar este distanciamiento un poco, o sea, como que estas investigaciones o esto que se hace en el ámbito educativo, en aras de comprenderlo, se dé más desde unas perspectivas que nos permitan justamente entender a mayor profundidad esos fenómenos que pasan allí. Digamos que no son cosas específicas lo que pasan en el ámbito educativo, que es algo que también se ve mucho en los trabajos, y es como, no sé, la violencia en el grado quinto del colegio X, digamos que un poco poder salirnos de esa localización, por decirlo de alguna manera, de la investigación, y poder más bien comprender estos fenómenos que son, o sea, que están presentes igual en la vida social, pero pues que en la educación también tienen un impacto. Entonces, creo que por eso es importante un poco como que poder generar este distanciamiento y bueno, digamos que matizar ese compromiso que está allí pues, por parte de las personas que investigan en educación. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, creo que allí hay un trabajo importante por parte de las universidades. Digamos que en el ámbito académico se ha institucionalizado una manera particular de investigar, y digamos que esta manera está dada específicamente por lo que decía un poco anteriormente, y es por establecer formatos, establecer como unos procesos que te dicen como, no, usted tiene que empezar por un objetivo general, unos específicos, hacer como un paso a paso, y digamos que esto un poco va en contravía de lo que implica un proceso de investigación bueno, más bien como relacionado con la posibilidad de comprender. Digamos que tú puedes acercarte al fenómeno, no específicamente porque desde un inicio ya tienes formulado un problema, y desde un inicio también te estás resolviendo esa pregunta que estás formulando, sino que pues a partir de todo ese acervo teórico que pueda tener una disciplina, pues desde allí puedas construir ese problema y pues desarrollarlo también. Y creo que en ese sentido pues hay dos cosas importantes que puede hacer la universidad, y pues específicamente digamos estas universidades que tienen programas en educación. Por un lado, pues digamos que este vínculo con el saber, hacerlo mucho más sólido, digamos que esto que se dice sobre la educación no sea simplemente un tema de opinión, digamos lugares comunes, sino que digamos haya como todas las herramientas disciplinares, teóricas, metodológicas, pues para poderlo entender desde allí. Y dos, pues también que la investigación un poco se salga de este tema del formato, que digamos que para poder decir que una investigación cumplió las expectativas que se tiene en la institución o los profesores, pues se resignifiquen estos procesos o estas comprensiones de lo que implica investigar, que no necesariamente pues responden a lo que les decía anteriormente, como iniciar desde unos puntos específicos, y pues si yo tengo enchuleados pues todos estos ítems, pues mi investigación fue buena, sino que pues tengamos otras posibilidades de comprender la investigación y específicamente en educación. Muchas gracias, Pilar. Te hacen una pregunta muy puntual. ¿De qué nivel son eran las investigaciones? Son investigaciones de posgrado, ¿verdad? Si entendí bien. Maestría en educación. ¿Maestría en educación de alguna universidad en particular o de varias universidades? Bueno, fue de una universidad en particular la que tomé la mayoría de los trabajos de grado, pero también fue como de otras tantas que tomé como 2, 3 investigaciones, justamente como para poder ampliar este panorama, y bueno, digamos que no fuera como una cosa sesgada para decir como es en este lugar en particular que se investiga de esta manera, sino que encuentro que en todas hay en común este esquema que básicamente reemplaza ese deseo por saber o ese deseo por conocer en estas investigaciones en el campo educativo. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a André, muchas gracias a Paula Lorena, muchas gracias a Robinson por sus ponencias. Creo que
podríamos hacer aquí veo como varios comentarios que hizo Luis Ángel Andrade, no podría responder a todos, pero con respecto a como su última pregunta, como síntesis de la mesa, pensar en que Elías puede integrarse a la problemática de la filosofía de la praxis, capaz de englobar de manera sintética el pensamiento en lengua alemana y sus exégesis. Yo creería un poco de la mano con lo que dijo Paula Lorena antes, que quizá incluir a Norbert Elias en la tradición filosófica sería algo que de algún modo lo haría revolcarse en su tumba, pero pues no porque quisiera romper completamente con una tradición filosófica de algún tipo, sino pues porque la sociología procesual de Norbert Elias justamente quería como trascender varias cosas de la tradición filosófica anterior. Entonces mi inclinación sería como a responder que quizá no, pero pues bueno, no sé, supongo que podríamos tener como todo un debate al respecto, y ya nos quedan apenas 5 minutos para poder pasar a las otras presentaciones. Entonces aprovecharé estos minutos para agradecer a todos por su presencia, a los ponentes por su presentación, y creo que ha sido interesante este espacio de conversación, y pues los temas diversos nos permiten, como que nos han permitido conectar como un tema central, Norbert Elias, que es el asunto del compromiso y el distanciamiento, por un lado con el psicoanálisis, por el otro lado con un problema de la tradición, como de dos tradiciones filosóficas, como permite también hacer una lectura no solamente de una tradición filosófica, sino como de las tradiciones filosóficas, si pudiéramos llamarlo así, y de la educación en Colombia. Entonces creo que ha sido muy rico el espacio, muy diverso, y les agradezco a todos y todas por su presencia. Espero que nos sigan acompañando en las conferencias que siguen a continuación, y que esté siendo de provecho para todos el simposio. Entonces, feliz mañana y muchas gracias a todos. Yo no sé si los ponentes quisieran decir algo más en esos 3 minutos o ya. Bueno, no. Entonces, Rubén, yo creo que podríamos dejar de grabar.